Hola, buenas noches familia Pet Industry. Otra vez estoy con ustedes, Camila Salamanca. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Diego Ordóñez. Él se dedica a toda esta área de medicina interna en pequeños animales, de ecografía. Ahorita vamos a hablar un poquito de su empresa y hoy específicamente vamos a hablar de ecografía en urgencias FAST. Entonces, doc Diego, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias bien, gracias. por la invitación. Vamos a hablar de ecografía, ¿no? Bueno, este tema nos encanta a los dos. Sí, es que ahora para introducción, el estetoscopio moderno es el ecógrafo Es el y eco, como herramienta clínica toca aprender sí o sí es vital. a utilizarla. Bueno, Doc, entonces háblanos un poquito de ti, cuál es tu perfil, a qué te dedicas, qué haces día a día, qué es Invet. Vale, bueno, SINVET significa Consultoría Integral Veterinaria. Básicamente dentro del portafolio de servicios que tengo, uno de ellos es Interconsultoría en Medicina Interna y el más solicitado es el servicio de ecografía abdominal y torácica, ya que de alguna manera la interpretación de imágenes diagnósticas ayuda a orientar bastante al médico de consulta general, al médico de hospitalización o al médico que atiende urgencias a poder identificar de una manera más rápida, no invasiva, la posible patología que aqueja al animal. Entonces, básicamente a través de ayudas imaginológicas tratamos de acelerar el proceso diagnóstico de la patología que pueda estar cursando en el momento. Bueno, Doc, ¿y dónde te podemos encontrar? O mejor dicho, como médico, como de contacto, cómo se realiza la interconsulta. Vale, en la ciudad de Bogotá, especialmente, pues yo atiendo en la modalidad de volante, significa que yo asisto a las clínicas, Ok, consultorios, hospitales veterinarios. Yo ahora pues te puedo facilitar el número de teléfono para las personas interesadas. Y en Instagram, especialmente en el perfil de ecografía.sinvet y @sinvet.consultoría. Por mensaje directo, pues nos pueden perfecto. contactar. Igual ahí en los perfiles están los teléfonos de contacto. Ajá. Sin embargo, pues en la edición podrías pues, ponerlo y ahorita te lo facilito. Y básicamente hacemos eso, indicamos al médico cómo preparar los pacientes de acuerdo a la sospecha de la enfermedad y cuando se tratan de situaciones emergentes, pues de acuerdo a la disponibilidad de agente, qué tan lejanos estemos, porque como hacemos la asistencia con otro compañero que también hace parte de SINVED, el doctor Oscar Montaña, Sí. los dos tratamos de abarcar lo que más podamos en cuanto a solicitudes de servicios. Bueno, en cuanto ahorita estaba acordándome que en la universidad nos habían dicho que el doctor Diego era algo así como el doctor House, porque era un duro en lo que hacía y uno le preguntaba algo y él ya de una hacía memoria. Entonces, como colega es increíble, como persona también, y por eso lo invitamos. Entonces, la ecografía abdominal enfocada al trauma es un método diagnóstico que se hace rápidamente en menos de 3 minutos y es bastante importante. Entonces, quería preguntarte en dónde radica su importancia, por qué resulta útil. Bueno, inicialmente la ecografía FAST, que es justamente el acrónimo que significaría evaluación ecográfica orientada a la valoración de paciente con trauma, se diseñó especialmente en medicina humana, especialmente porque se detectaba una mortalidad pues asociada al traumatismo de diversas índoles. En muchas ocasiones esas mortalidades estaban asociadas a hemorragias, a fractura de órganos parenquimatosos, a ruptura, por ejemplo, de vejiga. Entonces, habían ciertas condiciones asociadas pues al mismo trauma que de pronto por exámenes de rutina, por exámenes de laboratorio o radiografías no se podían identificar de manera oportuna y pues obviamente iban evolucionando hasta generar complicaciones adicionales. Entonces, bajo la filosofía de detectar de manera oportuna esos cambios tan repentinos en los pacientes, surge como filosofía inicialmente el FAST. Entonces, cuando hablamos de FAST abdominal y torácico, justamente es para los pacientes que sufren politraumatismos poder identificar condiciones graves como neumotórax, hemorragia torácica, efusiones pleurales, efusiones abdominales, hemorragias abdominales,
que necesitan ser identificadas lo más rápido posible para evitar la muerte del animal. Pero dentro de la atención hospitalaria se han hecho adaptaciones a las ecografías FAST y torácicas, abdominales y torácicas, y ahora se utiliza como herramienta de evaluación clínica diaria, precisamente para patologías que no están asociadas a traumas, pero que también pueden desencadenar otro tipo de problemas. Un ejemplo que yo podría compartir, que también es muy común: hay pacientes que pueden llegar a tener injuria renal aguda, un ejemplo, pero si el manejo de líquidos es inapropiado en un paciente que no produce orina, el edema pulmonar puede llegar a aparecer, y Sí. por ecografía uno tiene algunos tips para poder identificar el posible origen de un edema pulmonar. Entonces, de alguna manera, la ecografía se convierte ahora en una herramienta de evaluación clínica diaria para ayudar a identificar posibles complicaciones de enfermedades que tienen una aparición repentina. Y ahora el fast tracking, que es básicamente una ecografía para hacer la valoración diaria del paciente, se utiliza acompañado del fast abdominal y torácico clásicos que inicialmente se hacían para la evaluación de trauma. Listo, Doc. ¿Y qué tan común es ver esto en hospital? Bueno, pues ¿Cómo usualmente ha en sido una tu unidad de hospitalaria la ecografía cada vez es más común. Entonces, los cirujanos, cuando tienen que operar, por ejemplo, cuerpos extraños, y tienen que hacer condiciones de enteroanastomosis, enterotomías de pronto muy extensas, para mayor tranquilidad del médico que está manejando en hospital y para el mismo cirujano, uno puede hacer evaluaciones ecográficas seriadas para verificar que el animal no tenga dehiscencia de puntos o no tenga peritonitis, que son cosas que podrían estar asociadas a la cirugía directa, ¿sí? O sea, no porque se haya hecho mal el procedimiento, sino que pues en algunas ocasiones de pronto la respuesta quirúrgica no es la apropiada. Otro caso que de pronto puedo compartir: los pacientes con parvovirus que tienen pues una necrosis intestinal muy extensa, pueden tener también peritonitis efusivas, peritonitis sépticas, o pueden tener problemas de miocarditis asociadas a esos focos sépticos. Entonces, de alguna manera, uno trata de buscar evidencia de complicaciones de enfermedades precisamente para identificarlas de manera temprana y lograr revertirlas. Hace unos 10, 15 años, hablar de ecografías tan seguidas no era como tan común, por lo menos en medicina veterinaria, pero como afortunadamente la tecnología ha permitido que tengamos ecógrafos con una mejor resolución de imagen, ya visualmente es mucho más fácil reconocer órganos como el páncreas, que pues, con ecógrafos de hace tiempo de pronto era un poquito más difícil. Ya muchas personas se van sintiendo un poco más cómodas con el acercamiento de este tipo de herramientas para aplicarlas en todo. También podemos, por ejemplo, tener en pacientes con epilepsias, para saber si hay algún grado de hipertensión endocraniana, Ujú. puede hacer la medición, por ejemplo, del diámetro de la vaina del nervio óptico, que sería un Sí. indicador indirecto de aumento de hipertensión endocraniana. Entonces, como ves, hay una aplicación general de muchos sistemas a partir de la ecografía que nos ayuda a orientar la mejor opción de tratamiento de acuerdo a la complicación que podamos llegar a identificar. Sé que las mencionaste al inicio rápidamente, pero ¿cuáles son las complicaciones más comunes que puedo ver en la ecografía FAST para ir entrenándome? Entonces, para saber cuáles son y saber cómo las puedo visualizar. Bueno, casi siempre lo que justifica ser un FAST es el abdomen agudo. Entonces, muchas veces un paciente con distensión abdominal, con muchísimo dolor, una persona que sea auxiliar, un estudiante que esté por lo menos ya un poquito familiarizado con imágenes, casi siempre de sexto semestre en adelante, un médico recién egresado, una persona que esté haciendo esta transición de medicina de consulta a hospitalización. Cualquier persona se puede entrenar con un periodo cortito en reconocer la presencia de líquido libre, por ejemplo, ¿sí? Básicamente pues se ve negra, un acúmulo de contenido negro en la pantalla. Entonces, reconocer líquido libre es una de las herramientas más fáciles por ecografía. La desventaja es que por ecografía a veces identificar líquido, la naturaleza del líquido no es tan exacta. Ya uno tendría que tomar una muestra
para definir si es sangre, si es orina, si es un kiloabdomen, si es pus. Entonces, lamentablemente no podemos reconocer la naturaleza, pero sí saber que hay una cantidad de líquido que no es normal en el abdomen. Que sabría Eh, anecoico. Exactamente, entonces técnicamente hablaríamos de una colecta anecoica libre por fuera pues, de órganos parenquimatosos. Lo mismo en el tórax, en la pleura, en el espacio pleural no debería haber líquido y afortunadamente no es difícil reconocer una fusión pleural por ecografía. Y algunos pacientes de pronto tienen una forma de un patrón respiratorio patológico y uno mediante la ecografía sin tener que manipular tanto la posición del paciente es una manera un poco más segura y menos invasiva para poder determinar cuál puede ser el origen de la disnea de un paciente. Obviamente exige entrenamiento algunas condiciones, pero como te comento, cualquier persona que hace parte del equipo de hospitalización puede aprender sin necesidad de ser un ecografista experto. Hay unas cosas muy puntuales que uno como médico o auxiliar o estudiante o pasante Sí. puede tener claras para ayudar a identificar problemas del paciente. ¿Cuánto puede llevar este entrenamiento? Está escrito en la literatura que para hacer un fast de calidad, sea abdominal o torácico, en el tiempo, comillas, que exige, que es de 3 minutos, que sería el tiempo perfecto, tomaría alrededor de unas 400 a 500 veces. O sea, tocaría obviamente acercarse primero al componente teórico y ya en el componente práctico diariamente, hasta lograr esa cantidad por lo menos de 400, tener algún grado ya de pericia suficiente para evitar malinterpretar ciertas imágenes que a veces pueden llegar a confundir un poco, que son los llamados artefactos. Sí. Algunos artefactos de imagen que pueden llegar a confundir al principio, pero precisamente para identificar esos artefactos implica hacer esta cantidad mínima de ecografías, que uno dice es muchísimo, pero finalmente si uno está en un área de hospitalización donde mínimo esté un paciente 3 veces, perdón, 3 pacientes en hospital en un día, pero uno hace FAST 2 veces al día, entonces serían 6 pacientes, comillas, en el día. Entonces Sí. básicamente necesitaríamos por lo menos de 60 días si lo hacemos todo el tiempo, entonces 2, 3 meses sería un tiempo cortito, muy sustancioso, muy benéfico a futuro para hacerse uno, comillas, un poquito experto en FAST. Ok. Y sobre estos artefactos, ¿cuáles serían? Bueno, hay unos artefactos que se llaman artefacto del lóbulo posterior, donde se generan unas especies de sombras que pueden ser, recordemos que una sombra acústica se ve negro y el contenido líquido también se ve negro, entonces hay ciertas proyecciones que el cerebro de pronto quiere dar a interpretar como si fuera líquido libre, pero resulta que es un artefacto de posicionamiento de un órgano. Eso Oh, uno. Los artefactos de aire, el aire es el peor enemigo, comillas, de la ecografía, pero a veces es bastante útil. Entonces, por ejemplo, un neumoabdomen, ¿sí? No debería haber aire libre en la cavidad abdominal, pero si no estamos entrenados podríamos confundir el aire o el gas del estómago o de los intestinos con neumoperitoneo. Entonces, a eso me refiero, que hay ciertos artefactos que pueden hacernos malinterpretar la imagen y de pronto pues damos un diagnóstico que no es. Básicamente el ecografista hábil es el que puede identificar artefactos. ¿Mm? Y ya cuando uno es consciente del artefacto, ya uno puede estar seguro de que está dando un dictamen correspondiente a la patología que tiene el animal. y en este entrenamiento, ¿qué puedo realizar como alguien para realizar ecografía FAST? ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden haber? Bueno, el primer error común es no saber la anatomía. ¿Sí? Digamos que uno no se puede lanzar a hacer ecografía sin uno no tener idea Es de dónde cierto. está cada cosa, ¿no? Entonces de pronto uno de la emoción como, hey, yo quiero buscar la glándula adrenal y resulta que la está buscando por aquí cerca al hígado, entonces pues, pues no, sí. No va a pasar. O a veces pasa uno al principio porque mientras uno, ¿cómo decirlo? Mientras uno está aprendiendo la localización indirecta, porque es que yo no tengo que estar mirando todo el tiempo el abdomen del paciente para ubicar el transductor. De alguna manera hay una independencia. Yo sin ver el abdomen del paciente, poco a poco puedo ir reconociendo Sí. dónde está ubicado cada órgano. Entonces, lo fundamental es la anatomía. Hay unos ejercicios muy válidos, de hecho, de las personas que nosotros entrenamos, porque también hacemos entrenamiento a centros veterinarios o a colegas que quieren aprender
un poquito más de ecografía, el primer ejercicio es que nos dibujen un abdomen y que ellos ubiquen de lo que recuerden dónde está ubicado cada órgano. Entonces eso ayuda bastante y Qué buen uno a medida que va haciendo ejercicio. ecografía uno ya va posicionando cada órgano en su lugar. Y ya digamos que el ejercicio que ya sería un poquito más difícil, pues si un paciente fallece, de pronto hacer una necropsia no estaría mal para recordar cómo está la distribución de los órganos abdominales o torácicos, eso ayudaría también un poquito más. Pero pues bueno, no necesariamente tiene que hacerse así, ya con la práctica uno también va reconociendo cómo posicionar el transductor. El otro error que está acompañado de eso es que al principio somos de pronto un poquito tímidos en la forma en que cogemos el transductor o muy bruscos con los movimientos. Entonces es muy común que uno empiece a hacer movimientos muy amplios. Como muy Está sonando un mecánicos. avión. Eh, Yo también lo estoy escuchando. Al principio uno hace movimientos muy bruscos y resulta que el éxito en animales pequeños por lo menos es hacer movimientos muy sutiles. Entonces buscar estructuras muy pequeñas como linfonodos, glándulas adrenales, Sí, terrible. conducto biliar, son cositas de mucha motricidad fina y de no luchar con el paciente, porque el otro error común que uno tiene al principio es que uno empieza a apretar bastante y pues eso le genera dolor al animal, el animal no se va a quedar quieto, uno se estresa, vuelve y aprieta más fuerte, entonces hay un tire de afloje, yo quiero apretar como sea, entonces hay que ser un poco conscientes de la presión, de lo fino del movimiento, de la motricidad fina Sí. y de la anatomía. Esas son las tres cosas que uno debería tener muy presentes al arrancar. Con nuestro acompañamiento nosotros vamos haciendo más conscientes al médico de esas tres cosas. Y ya con el paso del tiempo, en las 3, 4 sesiones, ya empieza uno a ver cierta solvencia en ese tipo de movimientos y la independencia, porque el otro vicio inconsciente es que uno pone el transductor y uno mira el abdomen cuando uno tiene que mirar la El pantalla. eco. Hijo para Entonces sí causa ubicarse. un poquito de torpeza al principio. Uno se siente muy torpe al principio, pero es cuestión de estar tranquilo. Obviamente uno va a hacer muchos errores, pero pues sin error no se aprende. Y en ecografía hay que equivocarse para aprender. Sí, es cierto. Bueno, ¿nos podrías recordar, por favor, cuáles son los puntos que se pueden ver a FAST en abdomen y en tórax? Sí, pues bueno, hay varios. En abdomen, básicamente hay 5 cuadrantes. Lo llamamos cistocólico, que pues básicamente es Sí. una relación anatómica entre la vejiga y el colon. Estaría el cuadrante hepatorrenal, estaría pues un límite anatómico entre hígado y riñón derecho. Estaría el hepatodiafragmático, que es una transición entre la interfase de diafragma, alcanzamos a ver parte de la cavidad torácica, una pequeña porción de pericardio y de corazón y de hígado. Estaría el cuadrante esplenorrenal, que sería una interfase entre vaso y riñón, y algunos autores, no todos, mencionan el umbilical, que básicamente es como, pues justamente en el ombligo, tratar de revisar espacios entre asas de intestino, algo de grasa mesentérica, de grasa retroperitoneal y de aumento, que pues también hace parte del espacio abdominal. Mientras que en tórax, dependiendo de la modalidad de faz de tórax, básicamente lo que hacemos es colocar un punto muy crítico, que es el punto de chest tube, que es el tubo donde se debe insertar el tubo de bueno, la aguja de toracocentesis o el tubo tórax. Es el punto crítico que más o menos se diría entre el séptimo y noveno espacio intercostal y ya a partir de ahí nos vamos desplazando pues a regiones un poco más craneales o caudales para tratar de abarcar todo el espacio de lóbulos craneales, medios y caudales del espacio pulmonar, que es lo que revisamos, y del pericardio. Eso de manera pues resumida. En tórax sí hay muchos puntos, pero pues los voy a mencionar de manera resumida en los que pues acabé de decir. ¿Qué consejos darías para adquirir más conocimientos y realizar esta práctica de manera adecuada, con más pericia? Vale, pues yo creo que las imágenes diagnósticas, especialmente ecografía, como tienen cierto margen de subjetividad, al principio cuesta mucho trabajo adaptar el ojo a una escala de grises.
Entonces, así como existe el daltonismo, ¿sí? Que hay ciertas personas que de pronto no pueden identificar el color rojo o verde, yo creo que debe existir algún grado de daltonismo de escala de grises, porque es que no todos ven la misma escala de grises. Eso también depende de las facultades físicas que tenga cada persona. Hay personas que pues tienen pues, algunos defectos visuales. Yo, por ejemplo, tengo miopía y astigmatismo en cada ojo, entonces pues ver algunas cosas me cuesta un poquito de trabajo. Entonces depende mucho obviamente de la forma en que se esté viendo la imagen. Uno debería rodearse al principio de muchos referentes en ecografía para tratar de ver, primero, de aceptar que una imagen puede ser interpretada de manera diferente eh, por diferentes médicos. Una misma imagen se puede interpretar de manera distinta. Entonces, es muy común errar en pensar en que la ecografía es un método diagnóstico exacto, ¿sí? Y a veces pasa eso, que nos piden diagnosticar procesos de enfermedad, por ejemplo, hígado, de una manera tan puntual que lamentablemente no es para eso. De pronto se nos olvida que la ecografía es para de pronto delimitar lesiones, delimitar extensión de lesión, describir tipos de lesión, más no dar un diagnóstico exacto. Un error común al que yo me veo enfrentado todos los días es que hay pacientes que se me describe, hay sospecha de tumor abdominal y el médico me pregunta, ¿ese tumor cuál es? Yo, pues no sé, o sea, yo sé que hay una estructura parenquimatosa de un tamaño, ubicada en cierta región anatómica, asociada a X órgano, pero más allá de eso yo no puedo decir Claro. qué tipo de tumor es. Hay muchísimos, por Hay que literatura hay por lo menos correlacionarlo. 300, 400 tumores diferentes y por aspecto los tumores se parecen bastante. Entonces es muy común errar en pensar que el diagnóstico es exacto. Sí, Mientras uno se va acostumbrando a la imagen, eh, uno tiene que rodearse de otros referentes para de pronto titular la interpretación. ¿A qué me refiero? A la escala de grises. Entonces, de pronto a uno al principio le cuesta mucho trabajo setear el equipo. Entonces, al principio uno trabaja con imágenes muy oscuras, de pronto se nos olvida que el ambiente o la luz del entorno puede influir mucho en la interpretación o en la calidad de la imagen. Y obviamente sin una imagen apropiada, pues la patología puede pasar desapercibida o se puede sobreinterpretar. Entonces, ese seteo de equipo, de las características físicas del sonido que emite el ecógrafo, si uno no sabe manejar esas herramientas propias del ecógrafo, pues va a dar imágenes que no son apropiadas para el diagnóstico. Y el seteo del equipo sí cuesta un poquito más de trabajo porque de alguna manera uno tiene que tener algo de conocimiento de física de sonido para sí. poder entender el por qué manejar una frecuencia, por qué una profundidad, porque escogemos una sonda, hay varios tipos de sondas, entonces hay que tener un poquito claro eso y es un poquito atrevido a hacer ecografía sin tener ese tipo de conocimiento al principio. Es un poquito aburrido porque pues uno quiere empezar a hacer diagnóstico, pero es igual que manejar un carro. ¿Sí? Yo no sé manejar carro, pero pues todas las personas que manejan carro tienen que primero meter el clutch, pues, saber dónde está el freno, ¿sí? Poner las direccionales, no va a arrancar a manejar así porque sí. Eso es igual que en la ecografía. Hay un montón de botones y de comandos y uno pues no Demasiado. solamente oprimir el de ganancia y ya. Entonces hay una serie de funciones que uno debe tener muy claras para poder hacer este ejercicio. Doc, ¿y ese seteo cómo se realiza en un equipo? Bueno, a rangos generales, primero es ubicar el órgano lo más central en la imagen, ¿sí? Sí, Entonces, tratar de aprovechar lo que más se pueda de la pantalla para poder visualizar pues todo el órgano con la intención de que el sonido esté delimitando pues los contornos del órgano y demás. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo, por ejemplo, quiero poner la glándula adrenal en el centro de la pantalla. Ese sería mi objetivo. Pero entonces cuando la estamos buscando, de pronto estamos utilizando una profundidad, un abdomen, digamos una profundidad de 10 centímetros. Entonces, si la glándula es de 1 centímetro y estoy revisando en un perro de 40 kilos, una glándula de 1 centímetro, pero estoy utilizando una profundidad muy amplia, pues no la voy a ver. Entonces, básicamente el concepto de profundidad, de ganancia, que sería qué tan brillante o qué tan oscura es una sí. imagen, del punto focal, que es como el sitio donde debería estar el punto de sonido para mejorar la imagen en esa parte de la pantalla. Entonces yo puedo cuadrar el punto focal en este punto de la imagen, puedo cuadrar el punto focal en el centro de la imagen o al fondo de la imagen.
¿Eso con qué intención? Que con las ondas de sonido que atraviesan la pantalla y que regresen en el punto focal para mejorar la imagen en ese punto. Y por último, la frecuencia. La frecuencia básicamente me sirve para mejorar el contraste de la imagen. Entonces, un paciente con un abdomen muy grande, pues necesitaríamos ondas de sonido que atraviesen todo el abdomen, y Sí. para que puedan atravesar todo el abdomen necesitaríamos ondas de sonido que tengan una amplitud, valga la redundancia, muy amplia, pero entonces en física de sonido una amplia amplitud significaría una menor frecuencia de emisión de sonido. Entonces, esos son básicamente los 5 conceptos que uno debe tener muy claro para poder setear el equipo. Y el equipo tiene unas perillas, unos comandos que nos permiten modificar esas características de sonido para dar una imagen apropiada. Doc, tú tienes una manera muy particular de expresar a los propietarios lo que están viendo en la imagen. Entonces el riñón se ve como un tomatico. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? El canal de comunicación es bastante importante con los propietarios. Sí, exactamente. Si para un médico que está en formación, o yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a hacer ecografía fue una pesadilla, porque, porque yo recuerdo la cátedra de imágenes que yo vi en la universidad solamente fue radiografía, y lo poquito que vi de ecografía fue ver una vejiga y una próstata. No vi más. Entonces, claro, cuando yo llegué a rotar en mi ejercicio de rotación, el médico que estaba ese día me puso a hacer una ecografía. Pues yo quedé perdido porque yo dije, pero caramba, o sea, yo sé que el riñón está aquí, yo sé que el vaso está acá, yo sé que el intestino está aquí, pero yo veo todo igual en la pantalla, colores grises. Me sentía como esos televisores de la época de los 90, que cuando se iba la señal se veía todo, los puntitos blanco y negro. Así, así yo veía eso y yo dije, doctor, yo no sé qué es que, no me pida reconocer órganos porque no sé. El asunto es que eso me toca hacerlo enfrente de un niño. Entonces, Por pues sí, Dios. a mí me dio pues mucha pena y dije, no, no sé, no sé, no, yo no estoy entrenado para eso, pero si me dan la oportunidad de hacer más ecografías, de ver cómo ustedes la hacen, pues yo pues, voy a aprender, pero no me pidan hacerlo porque no, pues no puedo, ¿sí? No sé, no se me cayó la cara de la vergüenza admitir el error. Bueno, me dio pena, pero pues ni modo. Pero entonces, si a un médico que pues tiene una cercanía de reconocimiento de órganos, se nos dificulta al principio, pues una persona que no está enterada de términos médicos, ni de fotogramas, ni de nada, obviamente pues hay que ser un poco más amigable con la interpretación. Entonces, yo trato de comparar la imagen con cosas cotidianas que las personas tienen acceso. Entonces, cosas como la comida, ¿sí? Dime quién no ha comido un tocino, o quién no ha comido un cacahuate, o quién no ha comido un tomate, ¿sí? Entonces, yo trato de comparar el aspecto del órgano con algo fácil para que el propietario lo pueda comprender y asimilar. O sea, no entro en tanto tecnicismo, ¿sí? Entrar en tecnicismos es un pecado de comunicación de los veterinarios, porque lo que hacemos es simplemente confundir al propietario y él queda desorientado. Él no tiene el bagaje ni el lenguaje que nosotros usamos en la comunicación médica, solo que no somos conscientes de que al propietario hay que titularle el lenguaje. Entonces, simplemente uno habla de que, bueno, este que parece un tomate es el riñón, tiene estas mediciones, yo lo veo bien. Entonces, yo trato no de abordar tanto al tutor con tecnicismos, porque pues precisamente yo necesito hacerlo consciente de qué es lo que le está pasando a ese animal para que él permita hacer la intervención que corresponda, una cirugía u otra prueba diagnóstica. Lo otro que de pronto se nos olvida es que muchos ecógrafos tienen unas herramientas que se llaman cromos. Entonces, como mencionaba, así como hay personas daltónicas, y que yo creo que hay daltonismo de grises, porque hay personas que al principio a mí me costaba ver mucho, yo veía como la misma intensidad de gris al principio. Obviamente el adaptar el ojo a una escala de colores toma un poquito de trabajo, pero hay herramientas un poco más amigables porque uno puede hacer que la imagen no se vea gris, sino de color azul, o de escalas de color amarillos y ocres, o de escalas de color fucsia. Entonces uno puede hacer ecografías de color para que el propietario también pueda identificar tamaños, formas,
de los órganos que de pronto puedan estar alterados y ellos pues, puedan llevar una idea un poco más tangible de lo que está pasando con su animal. Listo, Doc. Y la última pregunta, quiero que esta charla sea como algo muy resumido de toda la ecografía porque es que realmente es muy útil. Hay cosas que sí o sí se nos olvidan sin tener como la intención. Entonces me gustaría que empecemos a hablar con las distintas escalas de grises que podemos ver, digamos. Está anecoico. ¿Qué se puede ver anecoico? Vale, entonces básicamente en ecografía, por ser muy concretos, eh, hablamos de tres, ¿cómo decirlo? De tres niveles de, de coloración. Entonces, anecoico significaría un color negro, Negro. isoecoico es un color de gris que Ujú. cuando uno compara un órgano con otro, pues tiene la misma eh, intensidad de grises. Un ejemplo, el páncreas es isocoico a la grasa que lo rodea. Por eso es Oh, que a veces cuesta mucho es trabajo difícil. identificarlo, porque como es del mismo tono de gris, entonces delimitar el páncreas puede costar un poquito de trabajo. Sí. E hiperecoico es cuando de pronto la densidad del tejido, es que básicamente es eso, la densidad del tejido, todos los órganos tienen una densidad de tejido diferente. Como el sonido tiene que atravesar el tejido, si un tejido es muy denso o menos denso, por eso va a haber un color de gris o un color negro o un color muy blanco. El vaso es el órgano más hiperecoico en relación a todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, ¿eso qué significaría? Que el vaso en condiciones normales se vería de pronto en una escala de gris más claro en relación a los otros órganos abdominales. Entonces, uno va aprendiendo visualmente y pues con el seteo qué tan brillante o qué tan oscuro está un órgano y de acuerdo a eso uno define si el órgano está enfermo o no. Entonces, básicamente es eso, tener presente que el color o la intensidad de color es porque el tejido tiene una densidad diferente. En una patología, la densidad del tejido va a cambiar y por eso es que nosotros podemos reconocer cuando un órgano está bien o cuando está mal. Ujú. Y por ejemplo, lo que hablabas, un tumor, ¿cómo lo podemos ver? ¿Qué diferencias hay de las pocas? Bueno, la ventaja de algunos ecógrafos es que tienen una herramienta que se llama Doppler Color o Ujú. Doppler Power, que básicamente permite ver el flujo de sangre de vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de un tumor, pues dentro del proceso de formación de un tumor, la angiogénesis o formación de vasos sanguíneos va a ayudar a Ok. diferenciar de otros problemas. Entonces, cuando activamos el Doppler en cierta área que de pronto nos llama la atención, que vemos un contorno de Sí. pronto irregular, una lesión esférica o nodal, y le ponemos Doppler y vemos reacción de color muy desordenada, eso nos daría una primera sospecha de tumoración. Un absceso a veces no genera ese tipo de respuestas Doppler. Ujú. Un infarto no genera Doppler, entonces simplemente pues deja de fluir sangre. Entonces el Doppler nos ayuda mucho a tratar de diferenciar un poquito eso, una lesión que puede ser tumoral o no, pero no nos podemos comprometer obviamente al tipo de tumor. La extensión, hay tumores que abarcan espacios tan grandes que interrumpen los límites anatómicos naturales. Entonces a veces hay tumores tan grandes que el vaso se desplaza, el riñón empieza a desplazarse, la próstata se desplaza. Entonces también la anatomía particular de donde está creciendo el tumor puede cambiar. Entonces nos puede costar mucho trabajo identificar el órgano donde pues normalmente lo encontramos. No necesariamente tumores, hay procesos donde hay aumento de tamaño de órganos y eso también hace que se desplace. Entonces, por ejemplo, una dilatación gástrica puede generar mucho gas y el gas, como mencioné al principio, es el enemigo natural de la ecografía. Si hay un proceso de dilatación, pues yo no voy a poder ver ni páncreas, ni Claro. venas, ni adrenales, ni riñones, porque hay un acúmulo de gas tan grande que pues van a hacer que la calidad de imagen no sea la apropiada. Entonces no solamente tumores, hay muchas condiciones que pueden cambiar la anatomía de
de lo que estamos evaluando. Listo. ¿Qué consejos nos puedes dar para entrenarnos en ecografía en general, a los que les apasiona el área? Vale, mucha paciencia porque uno al principio está bien que uno tenga esa intención, pero hay que tener paciencia porque uno al principio comete muchos errores por no diferenciar un artefacto de una patología y eso toma tiempo. La ecografía FAST, que es de las más fáciles de hacer, abdominal y torácica, como mencionamos, necesita entre 400 y 500 estudios para uno considerarse solvente en una ecografía abdominal donde tenemos que evaluar dimensiones, límites anatómicos, ser muy conscientes de la densidad del tejido en la forma en que se debe escribir técnicamente, exige mucho más tiempo, ¿sí? Entonces uno tiene que ser sensato en reconocer que no puedo apresurar de manera innecesaria el aprendizaje. Obviamente entre más ecografías se puedan hacer, mucho mejor, pero no hay que apresurarse, ¿sí? Usualmente hay que disfrutar el proceso, tratar de evaluar por sistemas. Entonces, no sé, esta semana solamente voy a ver riñones, la próxima semana solamente me dedico a ver el vaso, la próxima semana voy a revisar solamente vesícula biliar. Entonces, en esa primera parte de formación, uno tratar de ser muy centrado en lo que quiere evaluar, porque como hay tanto detalle de evaluación, un error muy común es que uno quiera ver próstata y luego adrenal y luego saltar al páncreas. Entonces, de alguna manera uno empieza a tener un sistema un poquito desordenado, y la ecografía es uno de los procesos diagnósticos que más metódico uno tiene que ser. Entonces uno tiene que ser muy ordenado, muy sistemático para evitar omitir la revisión de algún órgano. Entonces por eso es que creería yo que la paciencia debe ser una virtud para cualquier Sí. ecografista. Y el orden, es, Y el a orden. veces uno se salta un montón de cosas. Sí, y de hecho el orden es particular porque conozco ecografistas que empiezan de pronto por hígado, se van hacia el cuadrante derecho, hacen un recorrido en posición horaria. Yo, por ejemplo, suelo empezar en vejiga y hago un movimiento contrahorario. Hay personas, hay colegas que lo hacen en forma de zigzag, pero ya tienen su Ok, no sabía. metodología. La metodología finalmente ya queda a gusto de cada escuela, a comodidad del médico tratante, también del paciente. Uno también, a pesar de que uno trata de ser riguroso, uno también tiene que aceptar cierta flexibilidad, porque hay pacientes que de pronto son un poquito más de difícil manejo, hay zonas de dolor, entonces pues obviamente uno deja la zona dolorosa de último, ¿sí? Entonces uno trata también de ser un poquito flexible. Hay que adaptarse al paciente, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Y eso es otro error, entonces a veces algo que de pronto hay que hablarlo con mucho cariño porque pues me pasa con cierta frecuencia. Hay restricciones de la ecografía abdominal que a veces se nos olvidan. Entonces, como la ecografía abdominal lo ideal es que el paciente se acueste boca arriba para poder revisar la pancita, a veces se me pide ecografía abdominal en pacientes que tienen patrones respiratorios severos. Entonces yo Sí, no puedo posicionar un paciente con disnea para un estudio ecográfico, entonces no es prioridad. De pronto pueda revisar algunas cosas estando de pie el paciente, pero a veces se nos olvida que el paciente hay que ponerlo en seguridad y a veces se está sacrificando la seguridad del paciente por un examen que de pronto no es necesario en el momento. Y eso sí es muy común, que a uno se le olvide, uno empezando de pronto por la presión del dueño o de pronto porque hay mucho trabajo, de pronto a uno se le escapa la contraindicación de la ecografía. Y en un paciente disneico, la ecografía abdominal no la hago, yo no la hago. O sea, si yo voy a respirar mal el animal, no lo voy a exponer a que su patrón de disnea empeore y pueda exponerlo a morirse por hacer un claro. examen que de pronto en el momento sí sea necesario, pero no en ese momento. No es tan urgente. Doc, ¿y qué tan común es realizar sedación para hacer una ecografía de chequeo? Bueno, de todo lo que yo llevo 2 años y medio haciendo ecografía en forma, o sea, diario. Sí. Hasta el momento, si no te miento, hemos sedado 5 pacientes. La ¿Y por qué? mayoría son muy cooperantes, precisamente porque la clave es brindarle comodidad.
¿sí? Entonces yo trato de hacer la ecografía en un sitio donde no haya ruido, que sea lo más tranquilo para un gato, por Sí, ejemplo. sí, Eh, que no haya, aquí de pronto voy a contrariar un poco la opinión de algunos colegas. A veces se exige rasurar, ¿sí? Hay ecografistas que exigen rasurado completo. De repente yo a veces veo que el pelito no es lo suficientemente grueso como para rasurar, de pronto solamente mojando con alcohol sea ya. suficiente para tener una imagen de calidad, porque es que a veces el ruido de la máquina de rasurado Los los asusta asusta mucho. mucho. Entonces, bueno, y si la máquina de pronto no está bien afilada, entonces los cortamos, les Los hacemos irritamos. abrasiones y cuando yo le aplico el alcohol, pues eso les arde. Entonces, pues hay que ponerse también en contexto del paciente. Si hay un problema dermatológico también hay que tener cuidado porque hay lesiones abiertas, una mordedura y pues si le aplicó alcohol pues obviamente le va a arder. Entonces pues hay que ser como muy lógico obviamente con qué aplicar. Entonces yo recuerdo mucho que cuando estaba con unos chicos de rotación le pedí hacer el fast y le recordé, por favor utilice el gel de ecografía. Como no encontró el gel, Alcohol. empezó a aplicarle alcohol muy cerca a la herida, entonces estaba que pues no quería matarlo, pero sí quiso crucificarlo. Entonces, pues claro, pues el pobre animal lo mordió, ¿no? Entonces pues hay que ser pues muy sensato con la comodidad del paciente. Y la presencia del tutor, no sé, sin ánimo de ofender a muchos colegas, de alguna manera se sienten un poco abrumados o de pronto con una intención de observación, a veces no gusta mucho de que el propietario esté durante los procedimientos. Yo amo que los propietarios estén porque de alguna manera ellos tienen toda la información del animal que a veces el médico me puede omitir, ¿sí? De pronto el médico me dice, bueno, doctor Diego, yo quiero una ecografía porque sospecho que la vesícula biliar está enferma, la creatinina salió alta y el hemograma salió con plaquetas bajas, entonces me da esa información. Pero entonces durante la ecografía yo le puedo preguntar al dueño, bueno, ¿hace cuánto está enfermito el animal? ¿Ha tenido cirugías? ¿Hace cuánto lo desparasitaron? ¿En dónde ha estado? ¿Qué hábitos de alimentación tiene? Entonces, de alguna manera, durante el Como examen, para hacer un poco más amena la espera de la ecografía, sí, yo utilizo ese tiempo, comillas, vacío, para preguntarle al dueño cómo ha sido la cronología de la sintomatología del animal, perfecto. para yo ir armando los diferenciales de acuerdo a lo que yo vaya viendo en el examen y orientar tanto al médico como al propietario de la urgencia de qué atender, porque también es muy común que yo encuentre alteraciones simultáneas. Entonces, un ejemplo, que en un macho yo encuentre un cálculo, un problema en la próstata, un tumor en el vaso y encuentre pancreatitis, un ejemplo, De todo. el típico animal polienfermo. Pero entonces la interpretación hay que hacerla a la luz de la clínica, ¿sí? De la sintomatología y de lo que reporta el propietario. Entonces, si de repente el animal yo le encuentro un tumor, pero no está perdiendo peso, y el motivo de la consulta es que está orinando con sangre, pues yo obviamente debo darle más peso a la Prioridad. interpretación de la ecografía de la queja del dueño, obviamente sin omitir las otras alteraciones que se identificaron. Entonces, básicamente es eso, yo utilizo mucho ese espacio como de consulta, de hacerme un poco más amigo del propietario, de hacerle entender la gravedad de la enfermedad. Con eso también yo abro las puertas para que él sea un poco más abierto a recibir las sugerencias del médico que me está confiando la ecografía. Entonces es un acto de ganar-ganar. Gano información del dueño, gano información para interpretar, gano el hecho de que puedo orientar a mi colega que me está confiando la ecografía y él también gana porque pues el propietario va a estar más comprometido y adherido a las recomendaciones que él le va a entregar. Claro, y el propietario va a sentir más confianza. Exactamente, entonces es mostrar un poco de interés de qué es lo que le está pasando al paciente. Y la clave que yo tengo, por lo menos el éxito que me ha permitido ganar la confianza tanto de propietarios como de clínicas, es que yo no utilizo el lenguaje de los ecografistas para la atención del dueño. O sea, no tiene por qué hacerse así. Entre ecografistas, sí, ¿sí? Y ni siquiera con los médicos porque el médico general no está acostumbrado al idioma de los ecografistas. Entonces yo tengo que decirle, mire doctora, aquí hay una zona,
que me llama la atención por coloración, con cierta delimitación, Que el creo que diálogo puede está ser claro. esto o esto con la información que me está entregando. Entonces, el error más común o lo que me preocupa un poco a futuro de lo que yo estoy percibiendo es que muchas personas se están metiendo al área de ecografía sin tener nociones de medicina interna y eso es grave porque yo puedo interpretar la imagen o puedo hacer el reporte con el lenguaje ecográfico correspondiente, pero es que el médico que me está pidiendo la ecografía, yo soy ese puente de interpretación y si yo no sé medicina interna, pues la ecografía no sirvió para nada. La medicina interna siempre es la base de todo. La medicina interna es la base de todo. Entonces muchas veces es necesario estar actualizado en muchos tópicos. Entonces por eso es que amo ser internista y amo pues, la ecografía para poder brindar ese servicio. Y gracias a la ecografía yo he podido integrar muchos de los conocimientos que adquirí trabajando en la clínica de la Universidad Nacional. Duré 8 años trabajando allá, desde ese tiempo me sirvió para tener unas bases sólidas de medicina interna y ya con la ecografía de estos 2 últimos años estoy combinando la interpretación de lo que veo en ecografía con el problema médico del paciente para dar una respuesta un poco más oportuna para el paciente. Listo, Doc, perfecto. Con eso concluimos nuestra entrevista. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Sé que los veterinarios lo van a aprovechar un montón. Y aquí voy a dejar tus redes, tu TikTok, que ahí hay un montón de contenido chistoso, y el Sí, teléfono. sí, sí, está perfecto. Entonces yo estaré atento a cualquier solicitud o cualquier duda, no solamente ecografía, lo que quieran preguntar. Sí tardo un poquito en responder, pero pues yo respondo. Y pues te agradezco mucho, Cami, por la invitación. Esperamos que no sea la última vez, que haya Sí. más espacios para compartir. Bueno, muchísimas gracias, Doc, nuevamente. Gracias, familia Pet Industry, y hasta la próxima. Hasta luego.